Cuando era niña nos mudamos con mis padres a una casa más grande ubicado como a 2 horas de distancia de nuestra antigua casa. La primera noche en esa casa no logré descansar, ya que sentía que alguien entraba a mi cuarto. En la mañana mi mamá me pregunta que por qué fui a su cuarto y no le hablé, que la asusté mucho, le dije que no fui yo y ella quedó un poco sorprendida, pero no le dio mucha importancia. Esa noche otra vez sentí a alguien observándome, no sé de dónde tomé fuerza y traté de salir corriendo al cuarto de mi mamá, y cuando llego a su cuarto lo primero que veo es la silla de su peinadora levitando. Eso me asustó muchísimo, entonces decidí correr a la cama de mi mamá que dormía profundamente. Cuando la toqué estaba helada y pálida, me asusté muchísimo y empecé a gritar, al fondo se escuchó una risa muy macabra. No sabía cómo explicarle lo que había pasado en esos minutos, pero empecé y lo único que me dijo era que ella me escuchaba pero no lograba despertar. Apenas amaneció bajamos a la cocina y sobre la mesa había una huella de una mano ensangrentada, escucho a mi mamá gritar y cuando llego a la sala leo una frase escrita con sangre en la ventana que decía ustedes son las siguientes. Ese día mi papá no llegó del trabajo a la hora que siempre lo hacía, nos asustamos muchísimo y fuimos a casa de una vecina para llamar a la policía, luego de 3 horas nos llamaron diciendo que mi papá tuvo un accidente y que está en el hospital. La vecina nos empezó a contar que en esa casa vivió una señora que mató a su familia para quedarse con la herencia. Hace algunos años estaba pasando el rato con unos amigos explorando sitios antiguos, supuestamente embrujados. Nos encontrábamos en la iglesia presbiteriana de la isla de Edisto, en donde una niña llamada Julia Legaré fue enterrada en el mausoleo de su familia en 1852. La gente relataba que se escuchaban gritos sobrenaturales una y otra vez, pero nunca habían investigado su origen. 15 años después, cuando abrieron la puerta del mausoleo para enterrar al siguiente miembro de la familia que había muerto, encontraron el cadáver de Julia hecho un ovillo en una esquina cerca de la puerta, con los brazos estirados, como si aún tratase de encontrar la salida. Bueno, mis amigos creyeron que sería divertido cerrar la enorme puerta de piedra, que actualmente estaba abierta, conmigo dentro y regresar por la mañana. Esos malditos me dejaron ahí, intenté abrirla, usando todas mis fuerzas, pero fue inútil, se necesitaron 4 personas para encerrarme en ese lugar. En medio de la oscuridad, me resigné a pasar el resto de la noche ahí. Ahora bien, no me suelo asustar con facilidad. Pero al estar sentado en ese lugar relativamente pequeño, rodeado de una presión emergente que no podía explicar del todo, la simple oscuridad parecía tratar de devorarme. Sentía un peso apretando mi piel desde todas partes, que incluso me dificultaba respirar. Me senté en la oscuridad por lo que parecieron horas. Entonces escuché los arañazos. Eran débiles al inicio, estaba seguro de que era mi imaginación, pero se fueron haciendo cada vez más fuertes a medida que el tiempo pasaba. Me acurruqué en una de las esquinas opuestas a la entrada y traté de cubrir mis oídos, pero nada podía detener esa cacofonía ruidosa. Esto quizá solo haya durado unos minutos, pero cada segundo fue una eternidad insoportable. Luego, un fuerte grito hizo eco en la oscuridad, era un lamento descontrolado lleno de miedo y dolor. Los arañazos se detuvieron, y por primera vez pude distinguir el sonido de una niña gimoteando en silencio, el lamento penoso de alguien sin una pizca de esperanza. Sentí tal pesar en ese momento, tal dolor, que creo que olvidé cómo estar asustado. Todo su sufrimiento parecía resonar en mi corazón. Inexplicablemente, empecé a disculparme en voz alta por todo lo que le había pasado. Hombre, una parte de mí quería acercarse y sentir un cuerpo al cual abrazar, pero no me atrevía a hacerlo por temor de que realmente encontrara uno. No sé si me escuchó o si siquiera notó mi presencia, el sollozo continuaba y pude escuchar de nuevo el sonido de dedos arañando la puerta de la tumba. Me quedé dormido en algún momento, lo que sentí como un regalo piadoso del destino. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve inconsciente, pero fui despertado por el estrepitoso golpe seco de la puerta chocando contra el suelo de afuera. Supe por la luz gris que venía desde afuera que el amanecer estaba cerca, así que debí de haber dormido por al menos un par de horas. Me arrastré hacia afuera y fui a un pequeño templo que estaba abierto. Me recargué en la puerta y esperé nervioso hasta que mis amigos llegaron. Me les acerqué mientras se reunían alrededor de la puerta, 2 de ellos estaban de rodillas enfrente de ella con expresiones de sorpresa.
Había manchas de sangre por todo el interior de la puerta, algunas con pedazos de uñas, muchas sin ellos. Me imagino que debió de haber gritado cuando se desprendieron de sus manos, pero no estoy seguro. Primero me miraron, luego revisaron mis manos, y luego se miraron nerviosamente entre ellos. Yo estaba cabreado con ellos y les conté todo lo que recordaba para que supieran por lo que había pasado esa noche. Finalmente, después de que me llevaran al auto a regañadientes, alguien habló. Mi amigo me dijo, teníamos miedo de decírtelo, pero mira tu cara. Más tarde me enteré de que muchas veces la gente había tratado de sellar la entrada del mausoleo, lo que incluía candados y cadenas pesados que requerirían de un equipo mecánico para poder quitarlos. Pero siempre los encontraban tirados en el suelo junto a la puerta al siguiente día. Esto fue en la década de los 80. Parecía como si una fuerza se asegurara de que nunca se volviera a cometer el mismo error del pasado. Esto es algo de lo cual estoy claramente agradecido, pero hasta este día se me hielan los huesos cuando pienso en lo que pasó esa noche. Cuando me acerqué desde mi asiento y me vi en el espejo retrovisor, vi que había sangre en mi rostro, justo como las manchas que había en la puerta del mausoleo. Tenía líneas rojas en ambos lados de la cara, como si alguien me hubiera puesto sus dedos mientras dormía esa noche, sintiendo el calor de alguien más por primera vez en más de 100 años. Trece Curvas es un apodo dado a la carretera Cedar Valley-Syracuse en Nueva York, debido a sus innumerables curvas peligrosas. Más de 70 años atrás, una pareja conducía por esta carretera durante su luna de miel, a altas horas de la noche. Ambos estaban muy cansados. Se dirigían al hotel más cercano para pasar la noche. La mujer, despierta desde el día anterior, había caído dormida en el asiento del pasajero. El marido, por tanto, manejaba el coche, luchando por mantener los ojos abiertos. Pero no pudo más, sucumbiendo al sueño. El coche fue descendiendo por la carretera y se estrelló contra un árbol. Ambos salieron volando del auto. La mujer, apenas aferrándose a la vida, se arrastró por el suelo en busca de su marido. Cuando los equipos de emergencia llegaron, encontraron a la mujer siguiendo su rastro de sangre desde donde había aterrizado. Un oficial de policía la sostuvo en brazos. Todavía estaba viva. Con su último aliento, le preguntó dónde estaba detrás de la pared, en un palacio de emergencia nunca lo recuperaron, legiones forjadas a partir de las lágrimas de los muertos sin descanso, vestidos con armaduras talladas en el sufrimiento de por la noche, quizás se encuentre de su fantasma vagando sin rumbo y perpetúa la tortura de los condenados. Él toma los ojos, la ventana del alma, y elimina la capacidad de sentir cualquier cosa que no sea nada más que dolor. Una vez que los ojos son removidos, el alma es removida, el cascarón viviente es el testimonio de la crueldad y la condenación eterna. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que la versión más precisa de la historia se refiere a una niña que murió haciendo autostop en la avenida Archer, Chicago en la década de 1930. Al parecer, ella había pasado la noche bailando con su novio en el salón de baile de O. Henry. En algún momento, ellos tuvieron una discusión y Mary, como se ha dado en llamar, irrumpieron fuera del lugar. A pesar de que era de noche de un invierno frío, pensó ella, que preferiría irse a su casa en un ambiente tan frío en una caminata que le tomaba unos minutos para llegar a su casa. Ella salió de la sala de baile y comenzó a caminar hasta la avenida Archer. No había llegado muy lejos cuando fue golpeado y muerta por un automóvil que pasaba. El conductor emprendió la huida y dejó el cuerpo de Mary allí tirado hasta morir. Sus afligidos padres le dieron sepultura en el Resurrection Cemetery de Chicago. Su cuerpo llevaba un vestido blanco y sus zapatos de baile. Desde ese momento, su espíritu se ha visto a lo largo de la avenida Archer, tal vez tratando de volver a su tumba después de una última noche entre los vivos. En 1973, se dijo que la malograda joven había aparecido en el club nocturno de Harlow, en Cicero Avenue en el lado suroeste de Chicago. En ese mismo año, un taxista entró en Chet Melody Salon, al otro lado de la calle del Resurrection Cemetery, para preguntar sobre una señora joven que había dejado sin pagar su tarifa. Muchos hombres dicen haber tenido contacto con Mary en 1976, 1978, 1980 y 1989, todas las historias involucraron coches, y que siempre Mary pedía ser dejada afuera del Resurrection Cemetery donde Mary desaparecía. Sin embargo, en el momento en que el conductor sale del coche no la volvió